Buenas tardes para todos, apreciados hermanos Buenas y tardes, amigos que hermano. nos Buenas noches. acompañan, Santo sábado. eh, da- dándole continuidad a la temática que hemos venido desarrollando cada viernes, que tenemos la oportunidad de reunirnos a través de este espacio. Eh, Buenas tardes, hermano. Dios me los bendiga. la temática consiste Daniel, el capítulo número 7. Y como mencionábamos hace 8 días, mis apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora, hace 8 días hablábamos y comentábamos conforme al libro de Daniel, el capítulo número 7, nos hablaba de que Dios le mostró a su siervo, el profeta Daniel, una bestia, una serie de bestias que iban sucediendo una de la otra. Y cuando nosotros analizamos el capítulo número 7, vemos que en primer lugar, o en primera medida, dentro de la visión que Dios le muestra al profeta Daniel, le muestra una bestia que era semejante a un león. Posteriormente, le muestra una bestia semejante a un oso. Seguidamente le muestra en la visión al profeta Daniel una bestia semejante a un leopardo. Y finalmente, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan, si ustedes leen de manera minuciosa y detallada el capítulo número 7 del libro de Daniel, el cual compartíamos hace 8 días, podemos ver y podemos darnos cuenta que dentro de la acción Dios le estaba presentando al profeta una cuarta bestia que, según la comparación que el profeta hacía con relación al reino animal conocido de su momento, de su época, no existía, no hubo un animal, cómo compararlo con relación a esta bestia que él estaba viendo, la cuarta bestia, el cual registra la palabra de Dios que era una bestia espantosa y terrible en gran manera. Pero la palabra de Dios nos refiere en el versículo 8 del capítulo número 7 del libro de Daniel, que esa cuarta bestia, eh, él se quedó contemplando y vio de su cabeza que le salían 10 cuernos, 10 cuernos. Y estando ellos presentes, apreciados hermanos, él veía en la visión que estando allí los 10 cuernos, él veía que emergía o que salía un cuerno pequeño y que en gran manera dominaba a los otros cuernos. Mencionado esto y haciendo el contexto con relación a lo que estudiamos hace 8 días, el viernes pasado, podemos darnos cuenta que la profecía bíblica nos dice que la bestia semejante a un león está relacionando, está haciendo referencia al imperio político de la época del profeta Daniel, que era Babilonia. Y que la bestia semejante a un oso estaba haciendo referencia o estaba haciendo alusión al imperio que sucedió al imperio de Babilonia, que fueron los medos y los persas. La palabra de Dios menciona de que posterior a este imperio se iría a levantar otro poder sobre la tierra, el cual estaba representado por un leopardo que era el imperio de los griegos. Posterior a ello, mis apreciados hermanos, se iría a levantar otro poder representado en la bestia espantosa y terrible que es el imperio de Roma. Bien, mis apreciados hermanos. Ahora, la profecía bíblica menciona, apreciados queridos, de que el imperio de Roma, representado en la bestia espantosa y terrible, representado en la bestia espantosa y terrible, con los 10 cuernos,
nos daban a entender que este imperio, es decir, el imperio romano, en algún momento de la historia, y nosotros podemos darnos cuenta de que alrededor de los años 476 en adelante, este imperio, el imperio de Roma, se fracturó en cumplimiento con la profecía bíblica. Y se dividió en los 10 imperios, o lo que hoy conocemos o como Inglaterra, Francia, norte de España, Portugal, sur de España, Alemania, Suiza, Austria, norte de Italia y el sur de Italia. Pero estando ya presentes estos 10 países, estas 10 naciones, en cumplimiento de lo que menciona la profecía bíblica en el libro de Daniel, el capítulo 7, versículo número 24, dice que al surgimiento del cuerno pequeño, es decir, otro poder, iba a derribar tres reyes o tres naciones que le hacían oposición a este cuerno pequeño. Y esos tres que fueron derribados son los vándalos, los érolos y los ostrogodos. Apreciados hermanos queridos, la profecía bíblica se ha venido cumpliendo de manera detallada. Pero surgía la pregunta, mis apreciados queridos, y era que ¿quién es ese cuerno pequeño? Y vamos a mirarlo y vamos a darnos cuenta entonces que según la palabra de Dios, este cuerno pequeño, que estando presente los 10, el cuerno pequeño que surge estando presente los 10 cuernos, es sin lugar a dudas, el poder político religioso de Roma, Roma papal. Ahora, cuando nosotros estudiamos de manera detallada la profecía de Daniel, el capítulo número 7, en sus tiempos bíblicos del profeta Daniel, este poder fue considerado, según la profecía, como el cuerno pequeño. En los tiempos, en los tiempos del Señor Jesús, cuando Él vino a la tierra por primera vez, Él lo llamó a este poder la desolación abominadora, haciendo referencia o haciendo alusión a este mismo poder. El apóstol Pablo, haciendo referencia al mismo poder, al cuerno pequeño, él lo catalogó o lo denominó o lo indicó o nos da a entender como el hombre de pecado. El apóstol Juan, un poco más adelante, tiempo más adelante, la venida del Señor Jesús por primera vez, de su muerte y su ascensión al cielo, apreciados hermanos, el apóstol Juan lo denominó como la bestia que emerge o que surge del mar. Por eso es que aquí en la ayuda que ustedes están visualizando, que ustedes están viendo en pantalla, en la ayuda que ustedes están presenciando en pantalla, apreciados hermanos queridos, hace referencia que el cuerno pequeño y la bestia de Apocalipsis 13:1 simbolizan la misma potencia mundial. Por eso cuando nosotros leemos Apocalipsis 13:1, leemos que es una bestia que tiene 7 cabezas, y 10 cuernos. De pronto en otro momento, más adelante, vamos a mirar con más detalles y vamos a estructurar de manera detallada esta profecía de Apocalipsis del capítulo número 13.
Pero aquí podemos ver y darnos cuenta, apreciados hermanos, el cual hace referencia en el capítulo 13 de Apocalipsis, las 7 cabezas. La cabeza del león, una, la cabeza del oso, dos, las 4 cabezas del leopardo para un total de 6, y una cabeza, una séptima cabeza de la bestia espantosa y terrible para un total de 7 cabezas, el cual menciona el libro de Apocalipsis, el capítulo número 13, versículo número 1. Y los 10 cuernos es lo mismo que en Apocalipsis 13 dice que una bestia con 10 cuernos, perdón, con 7 cabezas y 10 diademas. Las diademas hacen referencia al poderío de las 10 naciones que se levantaron en el momento en que el imperio fue dividido. Bien, mis apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Ahora, yo quiero compartir con ustedes en esta noche, en el escaso tiempo que nos queda, vamos a mirar algo bien particular con relación a la presentación que ustedes que están presenciando en sus pantallas. Y es lo que nos habla y lo que nos menciona Daniel, el capítulo número 7, versículo número 25. Y lo que menciona allí en Daniel 7:25 es que en la profecía bíblica de Daniel, el capítulo número 7, el cuerno pequeño, es decir, el papado, el poder político religioso, es decir, el poder papal, él iba a actuar de una manera en pro del cumplimiento de la profecía. Y el capítulo número 7, versículo número 25, da unas características bien particulares de las cuales este poder, el poder papal, iría a cumplir la profecía. El versículo dice de la siguiente manera: y estos asuntos son los que vamos a estudiar. Tal vez no sea posible estudiarlos todos, todas estas características que están enunciadas acá en rojo dentro del versículo, dentro del texto, pero vamos a mirar por lo menos a estudiar dos de esas 5 características que la profecía no menciona que iría a realizar este cuerno pequeño, es decir, el poder político religioso de Roma papal. Dice que en primer lugar o en primera instancia, este poder hablaría palabras contra el Altísimo. En segundo lugar, dice que a los santos del Altísimo quebrantaría. En tercera medida o en tercera instancia, dice la profecía bíblica en el texto que encuentran en pantalla, que este poder político religioso, el poder Roma papal, pensaría en cambiar los tiempos de Dios y pensaría en cambiar la ley de Dios. Y que bajo este poder político religioso Roma papal serían entregados en su mano, el pueblo de Dios sería entregado en su mano por un periodo de un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apreciados hermanos, esto lo que queremos y lo que hemos dado lugar para compartir con ustedes. Y vamos a mirar, según la historia, cómo es que se ha venido cumpliendo esta profecía. Y vamos a mirar entonces el contexto histórico. En el mes de julio del año de 1895, en una declaración del cuerno pequeño, a través de uno de sus representantes, mencionó lo siguiente:
el Papa no es solamente representante de Jesucristo, sino que es Jesucristo oculto bajo el velo de la carne. Estas son unas descripciones, unas alusiones que el representante de este poder político religioso, en cumplimiento a la profecía de Daniel 7:25, dice que hablaría palabras contra el Altísimo. Entonces, esto es una referencia de manera clara de que este poder se ha ensaltado, se ha enaltecido de tal manera que ha mencionado de que él no es solamente un representante de Dios en la tierra, sino que es el mismo Señor Jesús oculto bajo el velo de su carne. Muy bien. Vamos a mirar y quiero compartir con ustedes, apreciados hermanos, otra cita histórica. Mira lo que menciona este fragmento, el cual ellos, la iglesia romana, ha mencionado en algún momento de la historia. Dice lo siguiente: con respecto al cuerpo místico de Cristo, o sea, todo fiel, el sacerdote tiene el poder de la llave o el poder de libertar pecadores del infierno o de hacer que merezcan el paraíso y de transformarlos de esclavos de Satanás en hijos de Dios. Y mira lo osado, pudiéramos decirlo de alguna manera. Mira lo que dice. Y el propio Dios está obligado a someterse al juicio de sus sacerdotes. Apreciados hermanos, aquí vemos una vez más en la ayuda, en la presentación que ustedes están viendo y que nos damos al lugar para compartir con cada uno de ustedes, en cumplimiento de la profecía. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. La profecía se ha venido cumpliendo, apreciados hermanos. Muy bien. Pero también queremos compartir en segundo aspecto, dice que a los santos del Altísimo quebrantaría. Eso quiere decir que este poder, en algún momento de la historia y alrededor de los años 538 en adelante, este poder se iba a levantar como máxima autoridad sobre toda la tierra. Y la palabra de Dios dice que a los santos los iría a someter, que los iba a perseguir, que los iba a quebrantar, que les iba a dar muerte, mis apreciados hermanos. Y todos podemos ver, según la historia, lo relacionado con la Santa Inquisición. En días pasados, haciendo alusión a esta misma temática, nosotros podemos ver en la historia, ocurrió en Francia, la matanza de San Bartolomé. Eso está registrado en la historia y se puede leer, lo podemos investigar, lo podemos indagar, apreciados hermanos. Y la historia ha develado, la historia nos ha mostrado, apreciados hermanos queridos, que hoy nos acompañan y amigos, que el cumplimiento del relato profético dice que durante la Edad Media más de 150 millones de personas, incluyendo niños, ancianos, murieron violentamente en las crueles manos del cuerno pequeño. Apreciados queridos, en la Edad Media, como la historia lo registra como el periodo del oscurantismo, este poder político religioso perseguía a toda persona que no se sometía a sus enseñanzas.
por el solo hecho de tener una palabra de Dios en sus familias, en el seno de sus hogares, con el solo hecho de compartir, de leerla, eran considerados aquellas personas como herejes, eran considerados como personas que se oponían al poder del Estado, y con solo ese hecho, apreciados hermanos y amigos, eran considerados dignos de muerte. Muchas personas fueron quemadas. Muy bien. También el registro histórico nos declara, el propio Cuerno Pequeño declara, la iglesia ha perseguido, eso está en la historia. Solamente un principiante en la historia de la iglesia negaría eso. Y mira lo que dice, cuando ella crea que sea necesario emplear la fuerza, la usará. La palabra de Dios en el capítulo número 13 del libro de Apocalipsis dice que este poder recibió una herida mortal, pero que esa herida mortal en el transcurrir de los años, en el transcurrir del tiempo, esta herida mortal iría a sanar. Es decir, que conforme al cumplimiento de la profecía, que como hemos venido compartiendo y hemos venido estudiando, apreciados hermanos y amigos, según la profecía bíblica, nos da a entender que lo que hizo este poder en el pasado, muy pronto se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir el hecho de que las personas, los individuos, las familias que no se sometan, que no estén dispuestos, que no estemos dispuestos, si así Dios lo permite, que no estemos dispuestos a someternos en pro de los designios que este poder, porque es un poder sin lugar a dudas, va a establecer en el futuro. Inicialmente seremos llevados con multas muy altas, posteriormente serán encarcelados y posteriormente se dictará un decreto de muerte para todas las personas que no estén dispuestos, al igual que en el pasado, a someterse a los deseos y a los designios de este poder. Muy bien. Y queremos ir finalizando con algunos detalles, apreciados hermanos. En tercera medida, la palabra de Dios, el texto bíblico nos menciona que este poder, es decir, el cuerno pequeño simbolizado y representado actualmente por Roma papal, pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y aquí vamos a ampliar estos cortos minutos, aproximadamente cortos minutos, para mirar qué es lo que ha ocurrido en la historia, cómo fue que sucedió y cómo fue qué es lo que ha pasado para que este poder político religioso hubiese podido cumplir esto que la palabra de Dios nos menciona en Daniel el capítulo número 7, versículo número 25, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Como primera medida, apreciados hermanos, como primera medida debemos establecer cuáles fueron los tiempos que Dios estableció al inicio y en qué consistió o en qué consisten los cambios.
Y quiero compartir con ustedes esta ayuda que realmente es muy diciente. Yo no sé si ustedes pueden apreciar allí que en la ayuda están los meses del año, los meses del año que Dios estableció para conducir como guía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y ahí están los referentes bíblicos, apreciados hermanos. Mira, ahí los pueden ver los referentes bíblicos. Ahora, es interesante darnos cuenta que Dios estableció un periodo de un año de 12 meses y algunos años de 13 meses. Pero Dios estableció meses de 30 días, meses de 30 días. Y Dios estableció a esos meses con sus respectivos nombres. Y nosotros, según la palabra de Dios, encontramos meses como el mes de Nisan, el mes de Sib Uyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elud, Tisri, Bul, Kislev, Tebet, Sebet y Adar. Esos fueron los nombres, hermanos. Esos fueron los nombres que Dios estableció en el inicio, los nombres de los meses. Pero ¿qué fue lo que hizo este cuerno pequeño? ¿Qué fue? ¿En qué consistió los cambios? ¿En qué consistieron los cambios de los tiempos de Dios? Que a los nombres de estos meses le colocó nombres de dioses paganos, nombres paganos que adoraba el imperio de Roma. Y le colocó al primer mes, le colocó enero en honor al dios Jano, a un dios pagano que ellos denominaban como al dios Jano. Febrero a su dios Februarius. Marzo a Marte. Abril a Aprire. Mayo a la diosa Maya. A junio al dios Juno. Julio en honor al emperador Julio César. Agosto al emperador romano Augusto César. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Apreciados hermanos, como mencioné, Dios estableció meses de 30 días para un total de un cómputo anual de 360 días. Pero este poder político religioso, el imperio de Roma, ha cambiado los meses, los días en los meses. Y hoy encontramos meses que tienen 28 días, hoy encontramos meses que tienen 31 días y así sucesivamente. Es decir, este poder cambió los tiempos que Dios había establecido en el inicio. Muy bien. Y vamos a mirar y ahondar un poco más. Pero también nos encontramos, apreciados hermanos, también encontramos cuando nosotros leemos el primer libro de Génesis, el capítulo número 1, que los nombres que Dios le dio a los días, Dios lo que hizo fue que los enumeró. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día. Y la palabra de Dios, de manera concreta, dice que Dios separó, que Dios santificó o declaró como santo al séptimo día. Pero este poder político religioso, apreciados hermanos, le ha cambiado, le ha colocado nombres a esos días en honor, como ya mencioné,
a dioses paganos. Entonces le colocó domingo a un día que el imperio establecía como el día establecido para adorar al dios Sol. Estableció un día con el nombre de lunes en honor al dios Luna, martes en honor al dios Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor en honor al dios de Júpiter, viernes al dios Venus y sábado es un nombre que se le dio en honor al dios Saturno. Apreciados hermanos, la profecía se cumplió y se ha venido cumpliendo y conforme a lo que Dios ha mencionado, se irá a cumplir en el tiempo. Por eso es que me ha llamado profundamente la atención el compartir con ustedes, apreciados hermanos, este asunto de la profecía bíblica. Y vamos a mirar. La palabra de Dios menciona de que Dios estableció como día de descanso al séptimo día, que hoy nosotros conocemos como el día sábado. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en la historia y cómo es que ha venido sucediendo ese cambio? Y la historia lo registra. En épocas pasadas, el Papa Sixtus de la Iglesia de Roma instituyó una popular celebración exaltando la resurrección de Cristo. O sea, el Papa estableció una celebración en honor a la resurrección del Señor Jesús en el primer día de la semana, es decir, el domingo. La historia registra que al principio esta celebración se realizaba una vez cada año, es decir, por un domingo durante todo el periodo anual se hacía la celebración en honor a la resurrección del Señor Jesús. Pero posteriormente, con el pasar del tiempo, con el pasar de los meses y los años, esta celebración la vemos hoy que cada 7 días la realizan. Y dicho sea de paso, y aprovecho el momento para mencionar lo siguiente. Hoy vemos que cuando el Papa en mención, el Papa actual, quien es el Papa Francisco, cada domingo cuando él sale a dar la homilía frente a los feligreses allí en Roma, él lo hace dándole la cara o colocando su mirada al oriente hacia donde nace el sol. Porque mencionamos de que este día fue declarado en honor al dios pagano, al dios romano, el sol, al dios sol. Y por eso es que tú puedes mirar, como mencionábamos en algún momento, en cualquier idioma del mundo, que al día domingo es un día que está compuesto por dos palabras. Si lo vemos desde el contexto, del idioma inglés, en el idioma inglés, para el día domingo, se le denomina como Sunday, cuyo significado es día del sol, en honor al dios sol. Pero hay más cambios, mis apreciados hermanos queridos. Y vamos a mirar y vamos a darnos cuenta. La palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, el capítulo número 7, versículo número 7 y 9,
en palabras del Señor Jesús, el cual mencionó lo siguiente: y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Les decía también, bien desecháis el mandamiento de Dios para establecer una tradición de hombres. La observancia del descanso dominical en el primer día de la semana es una tradición establecida por hombres, es una tradición establecida por el cuerpo pequeño, es decir, Roma papá. Apreciado hermano que me escucha, la observancia del día domingo es un mandamiento establecido por hombres, porque Dios ha establecido en su palabra que el verdadero día de descanso es el séptimo día, el cual fue establecido por Dios desde la eternidad y por la eternidad. Muy bien. La cita histórica refiere lo siguiente: herencia de un día de culto al dios Sol. Herencia de un día de culto al dios Sol. Sunday, como lo mencionamos en inglés, se le llama así, pues en los tiempos antiguos se le dedicaba como día de culto al sol. Ya lo mencionamos, ya lo dijimos. Pero vamos a avanzar porque el tiempo se nos acaba. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente. La palabra de Dios en la profecía bíblica del libro de Daniel, el versículo número 25, nos dice lo siguiente: que este poder, el poder político religioso del papado, pensaría en cambiar la ley de Dios. Y vamos a mirar los cambios que se han hecho, que se le han introducido a la santa ley de Dios. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, el capítulo número 20, desde el versículo 1 hasta el versículo número 17, dice lo siguiente. Como primer mandamiento podemos leer el siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero este poder político religioso, Roma papal, dice en sus catecismos que así se le enseña a sus feligreses, a sus seguidores lo siguiente: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Notan ustedes en primera medida los cambios que se le han introducido a la ley de Dios? Ahí de manera pareciera ser lo mismo, pero no es. Pero ahí nos podemos ir dando cuenta, apreciados, de cómo este poder ha cambiado la santa ley de Dios. El segundo mandamiento, el cual hace referencia a la no adoración de imágenes. No te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. No te inclines ante ellas, ni le rindas honores, ni le rindas culto. Pues asómbrese, apreciados hermanos, dentro del catecismo de la Iglesia romana no está incluido este mandamiento. Pero se han colocado no jurar su santo nombre en vano. O sea, lo han reemplazado, apreciados hermanos. Por eso la profecía bíblica menciona y nos dice que este poder ha cambiado la ley de Dios. Y en la palabra de Dios, como tercer mandamiento encontramos: no tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el catecismo de la Iglesia Católica, como tercer mandamiento encontramos santificar las fiestas. Y cuando hace alusión a santificar las fiestas, está haciendo referencia al sinnúmero de deidades que fueron introducidas en la Edad Media. ¿De cuáles fiestas es que estamos hablando acá?
Bueno, pues allí estamos haciendo referencia a la fiesta de San Pedro, de San Judas Tadeo y ese sinnúmero de deidades que se han establecido y que al transcurrir de los años, como se prohibió el estudio y la lectura de la palabra de Dios, el pueblo fue dejado en tinieblas y fueron incorporadas nuevas creencias. Y el pueblo ha estado y ha venido siendo engañado por el transcurrir de los tiempos. Y por eso es que estamos acá. Y por eso es que hemos sentido la necesidad y Dios nos ha colocado el deseo en nuestro corazón de apartar un espacio de tiempo para compartir estas grandes verdades. Como mandamiento número 4 tenemos que debemos acordarnos del día de reposo, es decir, separar un espacio de tiempo en el tiempo, el cual el mandamiento hace alusión al séptimo día. Ya es a ese espacio de tiempo el cual nosotros conocemos como el día sábado. Y el mandamiento nos refiere, nos hace referencia de que en esos otros 6 días no debemos trabajar, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu esclavo, ni nadie que esté dentro en el seno de nuestra vivienda. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que hay aún en ellos. Pero reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo al día séptimo y lo declaró santo. Pero en cambio el hombre, este poder político religioso, Roma, como cuarto mandamiento colocó honra a padre y madre. Aquí nos podemos dar cuenta de manera clara, hermanos, cómo este poder ha cambiado la ley de Dios. Ha cambiado sin lugar a dudas la santa ley de Dios. El mandamiento número 5, según la palabra de Dios, nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El hombre en su catecismo ha colocado, no matarás, no matar. Como sexto mandamiento, la palabra de Dios nos dice, no matarás. Pero este poder político religioso colocó, no cometer actos contra la pureza. ¿Notan? Ahí nos podemos dar cuenta de manera clara cómo se ha venido cambiando, cómo es que este poder ha cambiado la ley de Dios. Como séptimo mandamiento, la palabra de Dios nos dice, no cometerás adulterio. El poder político religioso dice, no hurtar. El octavo mandamiento, según la Biblia, nos dice, no hurtarás. El catecismo dice, no levantar falso testimonio ni mentir. El noveno mandamiento, según la Biblia, nos dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. El catecismo nos dice, no desear la mujer de tu prójimo. Y como décimo mandamiento, según la palabra de Dios, nos dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El catecismo tú lo puedes leer y yo te invito, apreciado hermano y amigo, para que hagas el ejercicio que en un momento de mi vida lo hice, yo hice el ejercicio. Busqué un catecismo de la Iglesia Católica e hice la comparación de lo que le estoy mostrando. Comparé los mandamientos que la Iglesia Católica le enseña al pueblo, a sus feligreses, e hice la comparación con los 10 mandamientos que están establecidos en la palabra de Dios, como refiere en la cita bíblica. Éxodo, el capítulo número 20, del versículo número 3 hasta el versículo número 17. Apreciados hermanos queridos, que esta temática
le pueda ser de ayuda. Y como va a quedar grabada, el cual la queremos compartir con cada uno de ustedes, nuestro mayor deseo es que tú la puedas distribuir, la puedas compartir con otros amigos, porque sin temor a equivocarnos, será de gran ayuda para que ellos puedan ver un poco más allá de lo que el mundo y la tradición nos ha venido enseñando. Apreciado hermano que me ha acompañado hasta este momento, apreciadas familias, apreciado amigo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y mi mayor deseo es que todos podamos llegar al conocimiento pleno de estas grandes verdades. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Querido Dios, querido Padre, que tu morada está en los reinos de los cielos, que esta temática que hoy hemos grabado, que hoy hemos compartido con mis hermanos, con mis amigos, puedan recobrar eco en la mente de cada persona que pueda visualizar, que pueda ver este video, y que ellos, a través de la influencia poderosa del Espíritu Santo, puedan tomar decisiones sabias, cuyo propósito es del llamado del Eterno, de un Dios todo soberano. El llamado es a ser obedientes a estos santos mandamientos, los cuales están vigentes y lo estarán por toda una eternidad. Que Dios nos ayude para tomar de esas decisiones antes que el tiempo termine, antes que el tiempo de gracia se acabe para esta raza humana caída en el pecado. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Es mi deseo en esta hora, pues lo exclamamos en los méritos santos de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.